Saludos amigos y amigas de su programa Perspectiva Global. Nos encontramos, como ustedes pueden observar, en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra famosa Alta Casa de Estudios. Aquí estamos compartiendo esta nueva versión de su programa y acompañado como siempre de mi querida amiga y colega Raiza Félix. Que no me puedo sentir menos orgullosa de estar aquí en esta alma mater en la que muchos de nosotros nos hicimos profesionales en medio de una época un tanto difícil. Hoy en día vemos la universidad cómo ha crecido con los tiempos, los parqueos, los autos. En nuestra época, señores, eran horas, días, semanas, un proceso de inscripción que hoy en día es digital. Y eso no es todo. Si nos vamos más allá, los 70, los 80, estas generaciones de jóvenes que dieron todo por la democracia, muchos de ellos su vida. Y aquí precisamente nos encontramos justo detrás, donde hay un monumento que recuerda a un grupo de jóvenes que protestaron frente al Palacio Nacional, que fueron ametrallados. Estaban defendiendo la soberanía y el fuero de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es justo reconocerlo, precisamente porque ese movimiento fue en febrero que se dio. Y aquí en la UAS, allá al fondo, donde está la estatua del Alma Mater, hay una tarja dedicada a esos jóvenes que murieron ese día en esa protesta. Y justo detrás también está la estatua del patricio Juan Pablo Duarte, que es nuestro inspirador principal para cosas tan trascendentales como la educación de la sociedad. Y aquí en la UAS se dio todo eso, se dieron esos movimientos, se dio ese apoyo a la democracia, surgieron luchas contra las tiranías, tanto de Trujillo como en su momento contra Joaquín Balaguer, los apoyos a Juan Bosch. Esto es historia, estamos aquí en medio de la historia de nuestro país. En el suelo universitario estamos compartiendo con ustedes los temas que como siempre tocan la vida nacional, porque desde la academia también todo lo que se hace toca la vida nacional. Lo social, la investigación, lo político. Lo cultural, lo científico. Aquí en la UAS hay también importantes áreas de investigación en ciencias, así como también hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo cultural y deportivo. Ojalá y que se retomen esas líneas para que la UAS siga aportando a nuestra sociedad. ¿Y qué mejor escenario, Marcos, que esta Casa de Altos Estudios, que ha visto tantos cambios, que ha sido parte de la historia dominicana, de la democracia, de lo político, de lo social, para tratar estos temas que en estos momentos están convulsionando al mundo? Ciertamente, querida Raiza, hay un tema que ha impactado enormemente a nivel mundial, que es el conflicto bélico, la invasión que ha provocado Rusia sobre Ucrania, que ha traído una confrontación bélica que ya lleva muchas personas fallecidas, casi 2 millones de desplazados. El conteo iba por 1.700.000 de personas desplazadas a los países fronterizos que comparten frontera con Ucrania, como es Polonia, como es Moldavia y la República Checa. Bueno, Marcos, incluso aquí, por el turismo, había alrededor de 2.000 turistas más ucranianos. o menos, y el Estado los ha estado movilizando hacia Puerto Plata, donde se les dará unas tarifas especiales que cubrirá el Estado Dominicano, pero tarde o temprano serán devueltos a su país vía charter. ¿Y qué situación van a encontrar allá? O reubicados en aquellos países que están recibiendo, que le han abierto su mano amiga a los hermanos ucranianos que pasan por este momento tan difícil de tener que abandonar su país, dejarlo todo. Muchos han sufrido bombardeos en sus hogares, han tenido que salir a refugios, afectando hospitales, escuelas. Es muy lamentable que el mundo se haya envuelto en esta confrontación por la terquedad del hombre, por el endiosamiento del hombre y el engreimiento del hombre. Y sobre todo que debemos mantenernos atentos a los nuevos acontecimientos porque no sabemos qué ocurrirá. Han habido coaliciones a favor de Ucrania, en contra de Rusia. Esto puede terminar o en un acuerdo o en una situación muy difícil para todo el mundo. Y hablando de cosas difíciles, lo más preocupante es el impacto que está teniendo esa crisis en los precios del petróleo, del gas. Tenemos precios del petróleo rondando los $150 para el barril de referencia de Europa, que es el Brent del Mar del Norte.
y también ha impactado el precio de referencia para América, que es el WTI, el West Texas Intermediate, que también está por encima de los $100 el barril. Y la propia comunidad internacional ha amenazado con embargar el petróleo ruso. ¿Qué significa embargar el petróleo ruso? Evitar que Rusia importe petróleo a otros países. Y Rusia ha contraamenazado indicando que si le prohíben exportar petróleo, ellos van a cortar el suministro de gas natural a Europa, tan importante, porque Europa depende muchísimo de ese gas natural para la calefacción y para muchos otros servicios que se utilizan. Y paralizaría el gasoducto, adicionalmente que se está haciendo por el mar Báltico para llevar ese gas directamente desde Rusia a Alemania, para que sea más barato para los alemanes y ellos consumir menos lo que es la energía nuclear, que es su principal fuente energética en estos momentos. Y ya esta semana Alemania reaccionó, precisamente Alemania dijo que no se le puede limitar la exportación de petróleo a Rusia, porque afectaría tremendamente a los países europeos que no están preparados para una contingencia como esta. Pero igualmente Alemania ha dicho que si el conflicto continúa, se va a unir en defensa de Ucrania y en contra de Rusia. O sea, esto puede pasar a mayores, aunque esperemos que todo se resuelva por la vía de la conciliación, de los acuerdos y en bien de la paz. Ahora vamos a una pausa comercial para luego continuar con una interesante entrevista que le tenemos en el día de hoy con la directora de ProUsuario, Juliana Ramón. Saludos amigos y amigas de su programa Perspectiva Global. Nos encontramos en las oficinas de protección al usuario de los servicios financieros, en la cual en el día de hoy vamos a realizar una entrevista a su directora, la señora Juliana Ramón Martínez. Con ella abordaremos temas con relación a las quejas y reclamos que han sido más frecuentes en el último año, así como también las diferentes acciones que han tomado para mejorar la atención a los usuarios del servicio financiero. A continuación, la entrevista con Juliana Ramón Martínez, directora de ProUsuario. Siempre es bueno hablar de resultados y los resultados que estamos viendo desde ProUsuario se deben principalmente a una estrategia que identificamos desde el inicio de la gestión de ampliar nuestros canales de contacto y robustecer nuestra capacidad de respuesta. Esos números que vemos publicados, todas esas estadísticas con relación a la cantidad de dinero que se instruye a ser devuelto al usuario, responde precisamente a eso, a que hemos dispuesto más canales de acceso, más posibilidad de que la gente pues se acerque a nuestras oficinas y tenga el beneficio de utilizar los servicios que se ofrecen desde ProUsuario, y también que estamos pues asegurándonos de que tenemos la capacidad para darles respuesta a los usuarios. Cada una de esas decisiones que se emiten desde ProUsuario, pues básicamente lo que reconocen es un espacio en el que el usuario pues necesitaba que fueran reivindicados sus derechos, y se le da esa instrucción a la entidad de intermediación financiera correspondiente de que le devuelva el dinero a los usuarios. Los reclamos más comunes que se reciben en ProUsuario casi siempre tienen que ver con consumos no reconocidos. El usuario financiero dominicano pues está muy consciente de sus consumos y con mucha rapidez, tan pronto identifica algo en sus tarjetas de créditos, en sus estados, que no le parece que va acorde con sus patrones de consumo, pues reclama. Y tradicionalmente en el ejercicio de esta oficina pues ha sido precisamente ese es el motivo principal de las quejas. También recibimos muchas quejas que tienen que ver con análisis de préstamo o retiro no dispensado en los cajeros, alguna transferencia no realizada, en fin, todas las instancias en las que los usuarios estimen que no ha recibido el servicio en la forma acordada, pues entonces tiene abierta la puerta de primero reclamar ante la entidad y pues luego de venir a ProUsuario. Las reclamaciones son tan amplias como espacios en los que los usuarios identifiquen una vulneración de sus derechos. Nosotros sí las tipificamos para fines estadísticos y para llevar un registro, y como les comentaba hace un momentito, pues el más común siempre responde a eso, a identificar consumos no reconocidos en nuestros productos, ya sea la tarjeta de crédito o asociados a nuestras cuentas de ahorro. Sí hemos identificado un incremento, no solo en la cantidad de reclamaciones, pero de manera general en la cantidad de contactos que se registran
registran en la oficina. En lo que llevamos de gestión, es decir, desde agosto del 2020, hemos registrado más de 100.000 interacciones con los usuarios a través de todos nuestros canales de atención, nuestras oficinas y nuestros canales alternos, que son nuestro centro de contacto y pues también nuestras redes sociales, nuestro portal web y recientemente pues esa plataforma digital de ProUsuario Digital. Esa cantidad de interacciones que hemos registrado, esos 100.000 contactos, supera en más de un 50% la cantidad de interacciones que se registró en esta oficina en los últimos 5 años antes del inicio de la gestión. Es decir, que desde el 2015 al 2020 se supera, cuando se ve de manera consolidada, esas cantidades de contactos que recibimos en el año pasado, año y medio pasado, pues va más allá de casi un 50%. Y para nosotros es de gran orgullo eso, porque entendemos que es un reflejo del esfuerzo que hemos puesto, como les decía, en ampliar los canales de acceso, pero sobre todo en hacer un ejercicio consciente de que el ciudadano, de que el dominicano, de que la dominicana, pues sepa que tiene un espacio al cual acudir en los momentos en los que estima que no se le está prestando el servicio como se debe. Las reclamaciones también se han incrementado. Ya nosotros llevamos, pues en lo que llevamos de gestión, más de 4.600 reclamaciones recibidas, y eso también pues son números que superan las cantidades de reclamaciones que tradicionalmente se reciben en la oficina. Lo que también nos enorgullece muchísimo, Marcos, es que este es el inicio. Nosotros queremos recibir más, y no porque le deseamos a los usuarios que tengan espacios en los que se sientan que sus derechos han sido conculcados en sus interacciones con las entidades de intermediación financiera, pero porque nosotros apostamos a la construcción de un usuario empoderado, que sepa cuándo tiene que reclamar y pues que también conozca de los servicios de ProUsuario y que lo incorpore dentro de su manejo habitual de sus finanzas personales. Identifico una vulneración de mi derecho, reclamo ante la entidad, si no quedo conforme, vengo a ProUsuario. Yo creo que han sido varios fósforos que hemos ido prendiendo para poder lograr que el usuario se acerque a ProUsuario. Sin duda, pues apostamos a generarle una identidad propia a ProUsuario. Ustedes saben que ProUsuario es una dependencia de la Superintendencia de Bancos, siempre es bueno recordarlo. Es un departamento creado por una resolución de la Junta Monetaria y que forma parte de la Superintendencia de Bancos, pero sin dudas es el reflejo de que uno de nuestros ejes como administración es precisamente la protección del usuario. Y ahí decidimos que para lograr eso efectivamente teníamos que desarrollar en ProUsuario una independencia, una personalidad particular que le permita a la Superintendencia de Bancos tener un contacto directo, llano, fresco y pues sin muchas trabas, ¿verdad? Que quizás ese formalismo institucional que tiene que mantener pues una cuenta, una página web institucional de una superintendencia, pues a través de ProUsuario nos hemos dado ciertas licencias para poder realmente conectar con el usuario. Y en esa apuesta es que entendemos que inicia ese esfuerzo. También hemos apostado a que la persona, pues el usuario, conozca de ProUsuario, y hemos hecho un gran esfuerzo de darnos a conocer, de a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, estar continuamente reiterando lo que es ProUsuario, lo que hace ProUsuario y cómo el usuario puede beneficiarse de lo que se construye aquí dentro de estas oficinas. Y sin duda, pues eso ha ayudado a que se genere esta comunidad y que se continúen pues generando usuarios empoderados y vayamos migrando de ese mito, de esa concepción de que el usuario financiero es una víctima. Nosotros estamos seguros de que pues estamos contribuyendo a la construcción de un entorno financiero más sano, con más usuarios que conocen sus derechos y sus deberes y que tienen pues en ProUsuario un tercero imparcial que interviene para asegurarse que se mantengan relaciones armónicas entre los usuarios y sus proveedores de servicios. ProUsuario Digital es sin dudas quizás una de las joyas de nuestra corona y nos sentimos muy orgullosos de ese logro. Es una apuesta a entregar valor al usuario dominicano y lo que hemos logrado realmente es ponerle la Superintendencia de Bancos en el bolsillo de cada uno de los dominicanos y de las dominicanas. Lanzamos el 18 de octubre y es precisamente pues una plataforma digital, virtual, es una plataforma app, web y móvil que puede descargarse desde Android y también se puede acceder pues desde nuestro portal web para todos los tipos de sistemas operativos y pronto ya a principios de abril pues estará para iOS, para iPhone. Y en adición a ser pues una oficina virtual, ProUsuario Digital, más allá de eso, es un repositorio de información. Por primera vez el usuario dominicano tiene acceso pues ilimitado a su perfil financiero completo. Puede ver
todo lo que son su historial crediticio, el comportamiento de sus préstamos, y lo puede customizar, lo puede personalizar para verlo por producto, por banco, puede saber cuál es su crédito más antiguo, puede conocer la clasificación regulatoria que le otorgan las entidades, y la información es poder, como decía Francis Bacon, y lo que vemos a través de esto es la capacidad de que más y más usuarios pues tengan acceso a esta información y puedan utilizarla para impactar la forma en la que manejan sus finanzas. Ha sido realmente para nosotros una acogida abrumadora. Nosotros pues básicamente hemos hecho pues algunas motivaciones orgánicas de que la gente se descargue, pero desde el octubre, que fue cuando lanzamos, ya tenemos casi 50,000 usuarios registrados y tenemos unas metas bien ambiciosas de lograr más de 100,000 usuarios en nuestro primer año y lograr por lo menos 500,000 de usuarios para el 2024. Así que les motivo a que todos los que no la han descargado aún la descarguen, y que quienes ya la han descargado pues que inviten a todos sus allegados a hacerlo también, porque sin dudas es algo de muchísimo valor para nosotros como usuarios financieros. Conversar sobre el fraude electrónico es súper relevante. Como les decía hace un momento, pues precisamente los consumos no reconocidos son las causas principales de las reclamaciones que recibimos en la oficina. Y enmarcar la pregunta de cuáles consejos les damos a los usuarios también es muy relevante, porque nos ayuda a recordar que si bien las entidades tienen grandes responsabilidades asociadas a la prevención de fraude y a la protección de la identidad financiera del usuario, como usuarios nosotros también podemos poner de nuestra parte para evitar tener el mal rato de sufrir, ¿verdad?, un fraude financiero, una usurpación de nuestra identidad financiera. Y ahí lo primero que tenemos que estar claros es en algo. Uno, nosotros somos responsables de nuestra información. Todo lo que está asociado a nuestros productos financieros es información confidencial que debemos manejarlas única y exclusivamente nosotros. No es buena idea compartir nuestras claves de acceso, nuestras tarjetas de clave, nuestros usuarios. Esa es información personal que tenemos que tratar de manejar nosotros con muchísimo cuidado. Tenemos que custodiar también de manera adecuada, eso es mantener con nosotros nuestro plástico, todo lo que son nuestros instrumentos, nuestras libretas, todo lo que esté asociado a un producto financiero, debemos de también guardarlo y asegurar que solamente nosotros tenemos acceso a él, para evitar que que otra persona con malas intenciones se aproveche quizás a veces de nuestra ingenuidad y pueda utilizar lo que más nos duele, que son nuestros chelitos, ¿verdad? O sea, realmente para todos nosotros esos ahorros que trabajamos arduamente para conseguir, pues es algo que tenemos que defender. Y también así saber que hay otras cosas, otros espacios importantes en el que somos vulnerables. No debemos aceptar ayuda en los cajeros, por ejemplo, por más buena gente que se vea, el que se nos acerque, siempre es mala ayuda, siempre es mala idea pues dejar que alguien se nos acerque, que pueda ver nuestras claves, que manipule nuestros documentos, porque podemos también ser víctimas ahí pues de prácticas fraudulentas en las que nos intercambian los plásticos o que se hacen de nuestra información confidencial y luego pueden utilizar. Hay muchísimas otras formas también en las que podemos ser víctimas, por ejemplo, del phishing, que es que nos llaman por teléfono y voluntariamente nosotros cedemos nuestra información porque el tercero se hace pasar por alguien que parece tener la autoridad para requerirnos esas informaciones, y por eso es que tenemos que estar como usuarios siempre bien alerta. Esa es la número uno, es saber que nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar nuestras claves, nuestras informaciones confidenciales, no aceptar ayuda, porque realmente si nosotros permitimos que se vulnere esa información, pues estamos luego en una posición más débil para reclamar que no sean resarcidos nuestros derechos en caso de un fraude. La Superintendencia de Bancos está comprometida con la protección del usuario financiero y sin duda todo lo que se hace desde la Oficina de Servicios de Protección al Usuario, desde ProUsuario, pues está orientado a seguir ese objetivo principal, que es establecer un sistema robusto, garantizar que exista un sistema robusto de protección de los derechos de los usuarios. Todas nuestras iniciativas van encaminadas hacia allá.
tener una oficina moderna, con amplios canales de acceso, una estrategia de comunicación, vamos a decir, agresiva, para que todo el mundo nos conozca. Todos esos espacios, pues lo que hacen es construyen ese camino para que el usuario se informe y pues tenga conciencia de sus deberes y sus derechos. Puntualmente, esta pregunta también me da la oportunidad de destacar que recientemente se promulgó una circular de la Superintendencia de Bancos que llama a las entidades de intermediación financiera a entregarle precisamente una carta de derechos y deberes a los usuarios en el momento en el que contratan los productos. Y ahí lo que les pedimos, y eso también amparándonos en buenas prácticas en otros sectores, es que en ese momento en el que va a iniciar la relación comercial con el usuario, al usuario se le recuerde: tienes derechos y tienes deberes. Y a nosotros ese discurso de cara al usuario nos resulta poderosísimo, porque tenemos que estar claros que la única forma en la que vamos a saber cuándo podemos reclamar es si sabemos qué derechos tenemos, y también sabemos que si estamos en cumplimiento de los deberes que nos corresponden como usuarios, estaremos siempre en una mejor posición de reclamar si llegase al caso. Precisamente para garantizar el cumplimiento de la ley y la normativa en el ámbito monetario y financiero es que existe la Superintendencia de Bancos. La ley monetaria y financiera le asigna a la Superintendencia de Bancos ese trabajo de garantizar que los actores del sistema, todos a los que regulamos, todas esas entidades de intermediación financiera, que para llamarla por su nombre y apellido son los bancos múltiples, los bancos de ahorros y crédito, las corporaciones de crédito, pues ellas están llamadas a seguir una serie de reglas. Cuando no lo hacen, y evidentemente nosotros nos damos cuenta porque participamos a través de ejercicios de supervisión, pues entonces se le llama a capítulo, como decimos en el argot popular. Se le sanciona o también cuando se identifican prácticas que no están identificadas en la normativa y en la ley, pero que la superintendencia y la administración monetaria y financiera estiman que deben de serlo, pues se norma. Se emitan circulares en el que se promueven las correcciones de conducta, en el que se establece un marco legal para que las entidades no puedan seguir vulnerando los derechos de los usuarios. Y ahí entra pues ProUsuario con un rol protagónico, un rol importante de garantizar un equilibrio y de asegurarse de que hay un espacio de reivindicación de los derechos de los usuarios. Y nosotros estamos ahí trabajando arduamente y comprometidos pues con esa misión, con una visión de ser un órgano accesible, que sea reconocido por su fortaleza institucional, pero sobre todo por su eficiencia de lograr esas metas, de orientar al dominicano, de orientar al usuario y también pues de establecer ese régimen de protección para los usuarios. El mensaje también para los usuarios es reiterarles que nosotros apostamos a ese usuario empoderado, a un usuario que conoce sus derechos, y por eso estamos continuamente trabajando a través de todos nuestros canales de comunicación, recordándoles al usuario cuáles son tus derechos, para que también pues nos ayuden a ayudarles, ¿verdad? Como decimos, porque en los momentos en los que sean los usuarios que identifican de manera a priori, de manera pues anticipada, cualquier situación en la que se estimen que están siendo afectados, pues que sepan que tienen una superintendencia de bancos que está comprometida con acompañarles y pues a buscar una solución. Y nuestras estadísticas, las estadísticas que emanan desde la Superintendencia de Bancos a través de ProUsuario, pues destacan que el 75% de las decisiones que emite ProUsuario se transan a favor del usuario. Y esto evidentemente identifica pues una serie de espacios en el que las entidades, ya sea pues de manera consciente o de manera inadvertida, han incumplido con un compromiso frente al usuario. Y ahí pues reiterarles que la superintendencia pues tiene esa misión de asegurarse que todos los participantes del mercado se apeguen a lo que es la normativa y a lo que son todas las leyes, las circulares y los reglamentos vigentes para asegurar que el trato al usuario es el correspondiente. Amigos y amigas de su programa Perspectiva Global, en esta ocasión estamos abordando un tema que también ha preocupado al país recientemente a raíz de los diferentes motines y situaciones violentas que se han producido en varios penales en la República Dominicana. Recientemente se publicó un informe sobre los datos de sobrepoblación carcelaria y las estadísticas al respecto
en un importante medio de comunicación. Veamos a continuación estos datos en este reportaje. El 58% de la población carcelaria del país está guardando prisión preventiva y la principal causa de la sobrepoblación existente en el Centro Penitenciario de La Victoria es la gran cantidad de presos en condición de preventivos. Aún no han sido condenados por los delitos que se le imputa al 58.6% del total de los recluidos en esta prisión. Según las estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Prisiones, en la cárcel de La Victoria hay registrado a febrero de este año 7.595 presos. El sistema carcelario del país registra una población de 27.171 presos a nivel nacional en los distintos penales. Esto quiere decir que la tasa de hacinamiento de este recinto carcelario es de un 261.2% y el nivel de ocupación hasta el mes de febrero es de 361.2%. Para satisfacer la demanda de la cantidad de presos que tiene el centro, haría falta habilitar unas 5.492 espacios más. En el nuevo modelo de gestión penitenciaria, el sistema tenía registrado a junio del pasado año 10.086 internos. De este total, 4.224, un 42.3%, estaban cumpliendo condena, mientras que 5.791, es decir, un 57.7%, guardaban prisión preventiva. En el modelo tradicional había a la fecha 17.085 presos y de estos 7.018, o sea, el 41%, cumplía una sentencia condenatoria, mientras que 10.118 presos, 59%, estaban en condición de presos preventivos. Con relación al penal de La Victoria, a junio del año pasado, de los 7.788 presos que tenía registrada la Dirección Nacional de Prisiones en la cárcel de La Victoria, solo 3.492 habían sido condenados para un 45.3%, mientras que 4.216 son presos preventivos, es decir, el 54.7%. En la cárcel de Najayo Hombres, que a junio del 2021 registraba 1.658 privados de libertad, solo habían sido sentenciados 669, es decir, 988 internos, equivalente a 59.7%, estaba en prisión en condición de preventivo. Como ustedes pueden observar, amigos y amigas, el tema de la sobrepoblación carcelaria es de mucha preocupación para el país. Ojalá las autoridades y la nación completa le pongamos atención a este problema que está agobiando a muchas familias dominicanas. Como pudimos notar en ese reportaje reseñado en el periódico Diario Libre, en el cual hacemos mención en nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, y no podemos dejar pasar este programa sin mencionar las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, donde habla de un arancel cero para los productos de la canasta básica, lo que impactará positivamente en los principales alimentos que consume la población, como son mantequilla, aceite comestible. Yo tengo una lista por aquí: pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo, que me encanta, de res. Marco no puede comer la carne de cerdo, pero ahí está. Pero, señor, realmente eso va a ser un alivio. Pero hay que decir que es una medida temporal. En su alocución, son 6 meses. El presidente de la República dirigió un discurso al país pocas semanas después de haber ofrecido un discurso ante la Asamblea Nacional, donde me parece que las autoridades valoraron que tienen una coyuntura especial y por eso quisieron que el presidente se dirigiera al país, en el cual anunció una serie de medidas encaminadas a combatir el tema de la inflación. Aquí uno se pregunta si esas medidas van a tener efecto real sobre los precios, porque el quitarle el arancel por 6 meses a esos productos comestibles quiere decir que no deberían tener el mismo precio que tienen al momento
de tener el arancel. Porque no anunció qué medidas iba a implementar para verificar en los lugares de expendio que se respeten. Sí, no, anunció una medida que fue van a crear como una especie de un portal o de una aplicación en la cual van a subir los precios promedio de los artículos de primera Pero necesidad. eso no significa que el pulpero lo va a hacer. Dijeron que lo iban a hacer en conjunto con el sector privado y que eso se iba a publicar en las redes sociales y demás. Pero vamos a darle seguimiento. Vamos a esperar que por fin trabajen juntos. Ciertamente la queja del ciudadano y de la gente, de las amas de casa, con relación al incremento de los precios es abismal y es verdad, uno lo ve en los supermercados. Un galón de aceite que antes te costaba, te está costando casi el 50% hasta el 70% más que antes, que es mucho decir, ¿no? Igualmente anunció medidas para el transporte, para el combustible, siempre y cuando se mantuviera en un margen de $85, un máximo de 115, y una vez que pasara de 115 iba a trabajar con el ad valorem. Ok, van a traducir los precios tal cual, eliminándole el ad valorem al combustible. Pero eso es transitorio. También. Esa medida la anunciaron transitorio. Lo que queremos es que esa estructura de impuestos que tienen los combustibles, que la reduzcan, porque no es posible que tengamos que pagar. Pero Hito tenía una fórmula mágica. Hito tenía una fórmula mágica. Por cada galón tú tienes que pagar casi 170 Pero Hito pesos. tenía una fórmula mágica, pero le dio... La fórmula se le estrapapeló ahora. Cuando uno recibe un ictus transitorio, pierde parte de la información cerebral. Quizás él sufrió uno y no nos dimos cuenta. Ya. Pero otra medida Desde que llegó al cargo sufrió eso. Bueno, es un ser humano. Otra medida transitoria que no podemos dejar de mencionar es la de los préstamos al Banco Agrícola. Sí, se anunció que por 6 meses se le iba a dar un periodo de gracia a aquellos que tienen préstamos en el Banco Agrícola para el pago del capital. Del capital. O sea que los intereses van a tener que pagarlo igual, el tema es el capital nada más. Sí, hay que ver porque si conviene o no conviene, porque yo escuché varias expresiones. O cómo se puede traducirse en que los productores agrícolas no impacten sus costos productivos. Yo no de verdad que no lo veo como una medida que va a tener efectos realmente en la producción de artículos de consumo masivo. Bueno, Marco, tal y como tú dices, queremos un impacto más allá de lo que van a ser 6 meses transitorios. Entendemos que el gobierno le tocó asumir en un momento de crisis por la pandemia, que todavía muchos sectores no se han recuperado, pero ese es el reto que debe enfrentar y fue a lo que él apostó cuando decidió postularse y es a lo que apuestan todos, claro. Porque el país de las maravillas no necesita ser gobernado. Exactamente, muy buen punto. Claro, porque se gobierna en situaciones de crisis y en situaciones de bonanza, o sea, ahí es que tú te pruebas realmente la solidez de los gobernantes y el liderazgo y la capacidad de dirigir un país es cuando te toca asumir una crisis y gestionarla adecuadamente. En el país utópico no hay un presidente, hay un consejo que decide, porque todo marcha bien. Ahora, en las sociedades modernas hay un presidente, hay un primer ministro, porque se necesita poner un orden, resolver crisis, dificultades, llevar paz, ayuda solidaria, y lamentablemente, por eso yo nunca voy a aspirar a presidente, porque sé que es una posición muy difícil de llevar, pero tenemos que tratar cada día más de que nuestros gobernantes sean más conscientes de las necesidades del pueblo y se alejen de las burbujas que los rodean. Y del populismo también, de tomar medidas populistas pensando en sacarle un capital político. Yo creo que eso es fundamental. No, y las burbujas, Marco, porque cuando todos los que te rodean te van a decir que todo está bien. Y esas burbujas se mueven en función de viendo más su capital política de cara a un proceso electoral que de cara a pensar en la sostenibilidad de la nación como tal. Es como cuando un presidente dice, yo recorrí tal zona y vi todo bien. No, usted fue donde lo llevaron. Exactamente. No, usted no fue a la realidad. Eso fue preparado, fueron donde los compañeritos. Entonces, no siempre esa es la realidad. Y cada día más los mismos medios de comunicación que deben jugar un papel en la democracia y en el aporte a la solución a medidas sociales, han ido disminuyendo en ese rol debido a que también ellos enfrentan necesidades y necesitan sobrevivir con todo el perdón y el respeto. Así es. Bueno, yo creo que con este último debate que hemos tenido aquí en el día de hoy,
hemos concluido nuestro programa desde aquí, desde el Alma Mater, Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde uno se siente en casa, porque aquí fue que la UAS nos vio recorrer sus pasillos y sus calles, formándonos y recibiendo el pan de la enseñanza. Yo que vengo del interior de Baní, llegué como un pinito nuevo, que cuando me dijeron que tú eres 011 o 012, tuve que preguntar, ¿y qué es eso? Que una cosa y Son que recuerdos otra, hermosos, claro. y venir aquí y ver cómo seguimos formando profesionales de calidad nos hace sentir muy orgullosos de ser huastianos y de ser dominicanos. Pues nos vemos la semana que viene, amigos y amigos de su programa Perspectiva Global, aquí a través de Bávaro TV y de nuestro canal de cable Activa.